«Dios mío», exclamó Alejandro Ramírez al abrir la puerta de la habitación de su hijo. La escena que vio lo dejó completamente paralizado. Su bebé, Mateo, de apenas 3 meses, estaba en brazos de la empleada doméstica María López, sonriendo por primera vez desde que nació. Pero no era solo eso lo que lo impactó. El pequeño tenía las manitas enredadas en una peluca rubia que acababa de arrancar de la cabeza de la joven. María estaba allí con la cabeza completamente rapada, los ojos muy abiertos por el susto, tratando desesperadamente de cubrirse con la mano libre. Sigue leyendo para descubrir cómo se desarrolla esta historia sorprendente y si el secreto detrás cambia todo, pero no era solo eso lo que lo sorprendió. El bebé tenía las manitas aferradas a una peluca rubia que acababa de quitar de la cabeza de la empleada. María se quedó inmóvil con la cabeza calva, los ojos abiertos de miedo, intentando cubrirse mientras aún sostenía a Mateo. «Señor Alejandro, ¿puedo explicarlo?», tartamudeó ella con lágrimas brotando de sus ojos, pero antes de que pudiera decir más, ocurrió algo extraordinario. Mateo soltó una carcajada cristalina, un sonido que nunca había salido de ese niño desde que llegó al mundo. El bebé jugaba con la cabeza rapada de María, pasando sus deditos por la piel suave como si fuera lo más natural del mundo. María, al ver la reacción del niño, se secó las lágrimas y susurró con voz dulce: «Ahora somos iguales, Mateo sin cabello, pero con el corazón lleno de amor». Alejandro contuvo la respiración. El hijo que lloraba sin parar desde su nacimiento, que rechazaba el biberón de todas las niñeras, que nunca dormía bien, ahora sonreía, reía y jugaba. ¿Cómo lograste que dejara de llorar?», preguntó Alejandro con voz entrecortada. María lo miró con una mezcla de vergüenza y determinación. «Creo que él reconoce a alguien que ha sufrido mucho, que sabe ser fuerte cuando todo parece perdido». Mateo seguía riendo, ahora intentando ponerse la peluca en su propia cabeza. La escena era divertida y conmovedora a la vez. Alejandro se acercó despacio. En los 5 meses desde que su esposa Isabela murió en el parto. Esta era la primera vez que veía a su hijo verdaderamente feliz. María trabajaba en la casa desde hacía apenas 2 semanas, pero aparentemente había logrado lo imposible. «¿Por qué usas peluca?», le preguntó con más suavidad ahora. María dudó mirando a Mateo, que seguía jugueteando con sus deditos en su cabeza rapada. «Es una historia larga, señor Alejandro, una que preferiría guardar para mí». En ese momento, pasos apresurados resonaron por el pasillo. La enfermera Sofía Mendoza apareció en la puerta jadeando. Ella cuidaba a Mateo desde el nacimiento y estaba visiblemente preocupada por el silencio inusual. Sus ojos se agrandaron al ver la escena: María sin peluca, Alejandro parado como una estatua y Mateo sonriendo. Pero lo que más llamó la atención fue la expresión en el rostro de Sofía al mirar a Alejandro, una mezcla de celos y posesividad que pasó desapercibida para él, pero no para María. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Sofía tratando de sonar profesional, pero la voz le salió más dura de lo previsto. «Puedo explicarlo», dijo María, intentando levantarse con Mateo aún en brazos. «No, quédate ahí», dijo Alejandro. «Quiero entender qué pasa». María respiró hondo y comenzó. «Hace un año descubrí que tenía cáncer en la sangre que llaman leucemia». Sofía dio un paso atrás instintivamente. Alejandro frunció el ceño. Los doctores dijeron que tenía que hacer quimioterapia. 6 meses de tratamiento intenso. La voz de María se volvió más baja. «Fue el período más difícil de mi vida. Mateo,
balbuceaba en sus brazos ajeno a la conversación, jugando con lo que quedaba de la peluca. Perdí todo el cabello en las primeras semanas. Bajé mucho de peso. Hubo días en que pensé que no aguantaría. Alejandro la observaba con atención total. Sofía permanecía en silencio en la puerta, pero sus puños estaban cerrados. Mi mamá, doña Carmen, estuvo a mi lado todo el tiempo. Ella me daba fuerzas cuando quería rendirme. María sonrió al recordar. Siempre decía, «Hija mía, eres más fuerte de lo que imaginas». ¿Y funcionó?, preguntó Alejandro. Sí, hace 6 meses recibí el alta completa. Estoy curada. Los doctores dijeron que las chances de que regrese son muy bajas. Mateo empezó a dormirse en sus brazos, arrullado por la voz suave. ¿Por qué no lo dijiste cuando viniste a trabajar? María sonrió amargamente. Porque, ¿quién contrata a una ex paciente de cáncer para estar cerca de un bebé? La gente tiene miedo, aunque sepa que no se contagia. Tienen prejuicios. Entonces mentiste en la entrevista, dijo Sofía, hablando por primera vez con voz cortante. No mentí sobre nada importante, se defendió María. No mentí sobre mi capacidad para trabajar mi experiencia, mi dedicación. Alejandro asintió lentamente. ¿Pero por qué lo dices ahora? María miró a Mateo, que dormía plácidamente por primera vez en semanas, porque este angelito me mostró que a veces la verdad sale aunque uno no quiera. ¿Y por qué dudaste? Porque cuidarlo estas 2 semanas fue lo mejor que me pasó después de la enfermedad. ¿Cómo que cuidarlo?, preguntó Alejandro confundido. Cuando limpio su habitación y él llora canto bajito. Las mismas canciones que mi mamá me cantaba en el hospital, y él siempre se calma. Sofía dio un paso adelante claramente irritada. No deberías hacer eso. No es tu función cuidar al bebé. Es mía. Lo sé, dijo María rápidamente. Perdón, solo parecía tan triste, y yo sé lo que es estar triste y necesitar cariño. Alejandro miró a su hijo durmiendo pacíficamente en brazos de la empleada doméstica. En 3 meses de vida, nunca había visto a Mateo tan relajado. Parece que tienes un don especial con él. Sofía no pudo ocultar su irritación. Alejandro, creo que necesitamos hablar. En privado. María entendió el mensaje, se levantó despacio y puso a Mateo en la cuna con cuidado. El bebé siguió durmiendo con una sonrisa pequeña en el rostro. «Voy a volver a mi trabajo», murmuró. Pero al salir, Mateo despertó y comenzó a llorar. Un llanto fuerte, desesperado. María se detuvo en la puerta con el alma en vilo. Sofía fue inmediatamente a la cuna, pero el llanto solo empeoró. «Es solo coincidencia», dijo Sofía tratando de calmar al niño. «Se va a acostumbrar». Pero Mateo lloraba como si estuviera perdiendo algo muy importante. Desde el pasillo, María escuchaba la desesperación en la voz del niño y sabía que al decir la verdad, acababa de perder lo mejor que le había pasado en la vida. Tan pronto como María salió, Sofía se volvió hacia Alejandro con una expresión que mezclaba preocupación profesional y algo más profundo. «Alejandro, necesitamos hablar en serio». Mateo seguía llorando en la cuna. Sofía trataba de calmarlo sin éxito. «Habla», dijo Alejandro, tomando a su hijo en brazos. El llanto disminuyó un poco, pero no se detuvo. ¿No te parece extraño que haya ocultado información tan importante? El cáncer no es un resfriado. Alejandro pero dijo que está curada. Eso dijo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros? Sofía se acercó más. ¿Y si no es verdad? ¿Y si mintió sobre estar curada? También Alejandro la miró, notando por primera vez cómo Sofía se ponía nerviosa cuando hablaban de María.
¿Por qué te preocupa tanto? Sofía dudó. Hacía 5 meses que cuidaba a Mateo. Hacía 5 meses que veía a Alejandro todos los días. Lloraba con él cuando el bebé no paraba. Lo consolaba cuando la nostalgia por su esposa lo agobiaba. Sin darse cuenta se había enamorado del jefe. ¿Por qué me importan ustedes dos?, dijo tratando de sonar profesional. Cuidar a Mateo es mi responsabilidad y cuidarte a ti también de alguna forma. ¿Cuidarme a mí? Sofía, agradezco tu dedicación, pero nada, Alejandro. Necesitas a alguien totalmente honesta en quien puedas confiar por completo. Mateo siguió llorando. Sofía trató de tomarlo en brazos de nuevo, pero el llanto se hizo más fuerte. ¿Por qué no para de llorar?, preguntó Alejandro frustrado. Va a pasar. Solo se acostumbró a su presencia por unos días. Los niños son así. En ese momento, escucharon el sonido de una canción desde el pasillo. María estaba cantando bajito mientras limpiaba. Inmediatamente el llanto de Mateo se detuvo. El bebé volvió la cabeza hacia la dirección de la voz, una sonrisa pequeña apareciendo en su rostro. Alejandro y Sofía se quedaron en silencio, observando la reacción del niño. «Es solo coincidencia», dijo Sofía rápidamente. «Los niños se distraen con cualquier ruido». Pero cuando María dejó de cantar, Mateo volvió a llorar. «Eso no es coincidencia», murmuró Alejandro. Sofía sintió que el suelo se movía. Estaba perdiendo a Alejandro por una empleada doméstica, por una mujer que acababa de conocer. «Alejandro, escucha. Entiendo que te impresionó la reacción de Mateo, pero tienes que pensar con la cabeza, no con el corazón». Se acercó más, poniendo la mano en su brazo. Una persona que oculta información tan importante puede ocultar otras cosas. ¿Cómo puedes confiar en ella? Alejandro miró a su hijo que lloraba cada vez que María se alejaba. Pero mira su reacción. La reacción no es todo. La seguridad es más importante. La voz de Sofía se volvió más firme. Y si mintió sobre estar curada y si todavía está enferma, ¿puedes arriesgar la salud de tu hijo? Por primera vez, desde que María había dicho la verdad, Alejandro sintió una punzada de miedo. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si estaba poniendo en riesgo a su hijo por un momento emotivo? ¿Qué crees que debería hacer? Sofía trató de ocultar la sonrisa de triunfo. Creo que deberías mantener distancia hasta tener la certeza absoluta de que ella no representa ningún riesgo. Mateo lloró más fuerte, como si pudiera sentir la conversación que estaba sellando su destino. Desde el pasillo María escuchaba el llanto y sentía cómo se le partía el corazón. Sabía que estaba perdiendo lo único bueno que le había pasado desde la enfermedad. A la mañana siguiente, María llegó al trabajo con una mezcla de esperanza y miedo. Había pasado la noche pensando en la conversación con Alejandro, esperando que él entendiera su situación, pero tan pronto como entró a la cocina, se dio cuenta de que algo había cambiado. Los otros empleados, don Pablo el jardinero, doña Luisa la cocinera, dejaron de conversar al verla. La miraron con expresión extraña. «Buenos días», saludó María. «Buenos días», respondieron, pero nadie la miró a los ojos. María fue a buscar los productos de limpieza cuando escuchó a doña Luisa susurrar. Sofía contó que ella escondió una enfermedad. Dice que puede ser peligroso para el bebé. «¿Qué tipo de enfermedad?», preguntó don Pablo. «No sé bien, pero debe ser algo serio si lo escondió». María sintió que se le revolvía el estómago. Sofía había esparcido la historia, pero de forma distorsionada. En ese momento, la propia enfermera apareció en la cocina. «María, ven acá. Necesito hablar contigo». Las dos salieron al jardín. «Mira»,
comenzó Sofía fingiendo tono maternal. Entiendo tu situación, pero tienes que entender la mía también. ¿Qué situación? María estaba desconfiada. Yo soy responsable de la salud de Mateo, ahora que sé que ocultaste información médica importante. Sofía, estoy curada, completamente curada. No represento ningún riesgo. Pero, ¿cómo puedo estar segura? Ya mentiste una vez. No mentí, oculté. Es diferente. Sofía dio una sonrisa falsa. Para los otros empleados no es diferente. Están preocupados. Con razón. Le contaste a todo el mundo. Solo dije que ocultaste información médica importante en la contratación, lo cual es verdad. María se dio cuenta del juego sucio que Sofía estaba haciendo. ¿Por qué me haces esto? ¿Hacerte qué proteger a un niño? En ese momento, Alejandro apareció en el jardín caminando hacia ellas. María sintió que el corazón se le aceleraba. Sofía, Mateo está llorando otra vez. ¿Puedes? Se detuvo al ver a las dos mujeres frente a frente. De hecho, Alejandro, dijo Sofía rápidamente, creo que deberíamos contratar una nueva niñera, alguien más. Confiable, confiable. Alejandro frunció el ceño. Alguien que no oculte información importante sobre salud. Alguien totalmente transparente. María sintió que las piernas se le aflojaban. Sofía, estás exagerando. Estoy siendo cautelosa. Es mi obligación. Alejandro miró de una a otra. Desde la habitación del bebé, el sonido del llanto de Mateo comenzó a resonar por la mansión. Un llanto desesperado. Está llorando desde que despertó, dijo Sofía. Ya llamé a una nueva niñera. Tiene todas las referencias en orden y llega esta tarde. Alejandro dudó, mirando a María. Tal vez sea mejor estar seguros de todo. ¿Seguros de qué? Preguntó María, sintiendo las lágrimas llegar. De que no representas ningún riesgo para mi hijo. Las palabras golpearon a María como una bofetada. Después de todo lo que había pasado, después de abrirse, después de la conexión verdadera con Mateo, la estaban alejando nuevamente. El llanto del bebé se hizo más fuerte, más desesperado. «Él me necesita», susurró María. «Él necesita seguridad», replicó Sofía, «y tú no puedes garantizarla». Mateo lloró, aún más fuerte, como si pudiera sentir que estaba perdiendo su única fuente de cariño. Alejandro cerró los ojos dividido. María, hasta que tenga la certeza absoluta de que no hay riesgo, es mejor que no te acerques a Mateo. María sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez, pero ahora no era su cuerpo el que la traicionaba. Era la desconfianza de alguien que había comenzado a respetar. «Por favor, señor, Alejandro es mi decisión final». Sofía apenas pudo ocultar su sonrisa de satisfacción. Desde arriba, el llanto de Mateo resonaba por la mansión como un grito de auxilio que nadie parecía dispuesto a escuchar. María pasó la tarde limpiando la casa con el corazón partido. Cada vez que pasaba cerca de la habitación de Mateo, escuchaba su llanto desesperado. Sofía estaba ahí tratando de calmarlo sin éxito. «Ven, Mateo, deja de llorar. La tía está aquí», decía Sofía, pero el bebé solo lloraba más fuerte. Los otros empleados evitaban a María. Doña Luisa ni la saludó cuando pasó por la cocina. Don Pablo desvió la mirada cuando se cruzaron en el pasillo. «Por favor», trató María cuando estaba en el área de servicio. «¿Puedo explicar?» «No necesitas explicarnos nada», dijo doña Luisa seca. «Solo no quiero contagiarme, ¿entiendes? Pero estoy curada. Hace 6 meses que, curada o no, mentiste. ¿Cómo le vamos a tener confianza?» María sintió las lágrimas llegar. Era como vivir el prejuicio que siempre temió enfrentar.
A las 3 de la tarde una mujer elegante llegó a la mansión. Cabello recogido en un moño perfecto, ropa impecable, portafolio en la mano. Buenas tardes. Soy Isabela García, la nueva niñera. Sofía la recibió con una sonrisa amplia. Qué bueno que llegó. Venga, voy a presentarle a Mateo. María observó de lejos mientras Sofía le mostraba la casa a la nueva empleada. ¿Tiene experiencia con bebés de 3 meses?, preguntó Sofía. 15 años cuidando niños pequeños. Tengo todas las certificaciones. Perfecto. El bebé llora un poco, pero estoy segura de que podrá con él. Cuando entraron a la habitación de Mateo, el llanto se detuvo por unos segundos. María sintió una punzada de esperanza. Tal vez Mateo aceptaría a la nueva niñera, pero bastaron 5 minutos para que el llanto volviera a empezar aún más fuerte. ¿Tiene hambre?, preguntó Isabela. Acaba de comer. Debe ser cólico. El llanto continuó. María, que estaba limpiando el pasillo, tuvo que controlarse para no entrar. «¿Puedo intentar?», se ofreció Isabela. «Claro, siéntase libre». María escuchó a la nueva niñera intentando todo. Cantó, lo meció, le hizo caricias. Nada funcionaba. Cuando Alejandro regresó del trabajo 2 horas después, Mateo seguía llorando. «¿Cómo estuvo hoy?», le preguntó a Sofía. «Isabela es muy profesional. Solo va a tomar tiempo para que Mateo se acostumbre». Alejandro entró a la habitación y encontró a la nueva niñera visiblemente cansada. «Perdón, señor Ramírez. Nunca vi un bebé tan difícil. Ya intenté todo lo que sé». Alejandro tomó a su hijo en brazos. El llanto disminuyó un poco, pero no paró completamente. Desde el pasillo María observaba la escena. Su corazón se partía viendo a Mateo tan angustiado. «Va a pasar», dijo Sofía, pero su voz sonaba menos confiada. «Es solo cuestión de tiempo». En ese momento, María comenzó a tararear bajito en el pasillo la misma canción que siempre calmaba a Mateo. Inmediatamente, el llanto se detuvo. Mateo volvió la cabecita hacia la dirección de la voz, una sonrisa pequeña apareciendo en su rostro. Alejandro, Sofía e Isabela se quedaron en silencio absoluto. «Esto es», comenzó Isabela. «¡Coincidencia!», completó Sofía rápidamente. «Solo coincidencia». Pero cuando María dejó de cantar, Mateo volvió a llorar desesperadamente. Alejandro miró a Sofía con una expresión que ella no pudo descifrar. «Tal vez deberíamos reconsiderar esto, ¿no?». La respuesta de Sofía salió más fuerte de lo previsto. «Quiero decir, no podemos tomar decisiones basadas en emociones. La seguridad de Mateo viene primero». Pero por primera vez Alejandro comenzó a cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. En los días siguientes, la situación solo empeoró. Mateo lloraba casi todo el tiempo. Isabela estaba desesperada y comenzó a cuestionar su propia capacidad. «Señor Ramírez, en 15 años cuidando niños, nunca pasé por una situación así», confesó el jueves por la mañana. Alejandro tenía ojeras profundas. Las noches sin dormir estaban cobrando su precio. «¿Cree que algo está mal con él? ¿Alguna enfermedad? No sé, tal vez deberíamos buscar un pediatra». María, que limpiaba la planta baja, escuchaba todo y se sentía inútil. Sabía que podía ayudar, pero tenía prohibido acercarse. Durante la limpieza, escuchó una conversación entre Sofía e Isabela en el pasillo. «Mira, voy a ser sincera», decía Isabela. «Este bebé no es normal. Nunca vi un niño tan difícil». «Pasó por un trauma», explicó Sofía. «Perdió a su mamá en el parto. Es complicado. Aún así parece que rechaza a todo el mundo, como si se hubiera apegado a alguien específico». Sofía se puso tensa.
Ah, ¿qué quieres decir? No sé bien, pero cuando esa muchacha cantó ayer dejó de llorar de inmediato. Tal vez tiene mano con los niños. Olvídate de eso, dijo Sofía seca. Ella no puede acercarse a Mateo. Es peligroso. Peligroso. ¿Cómo? Ella tiene problemas de salud. Puede ser malo para el bebé. Isabela frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? Prefiero no entrar en detalles. Solo confía en mí. María se alejó antes de ser vista, pero ya había escuchado suficiente. Sofía estaba esparciendo mentiras sobre ella. Más tarde, cuando estaba limpiando la sala, Alejandro apareció con Mateo en brazos. El bebé lloraba bajito, un llanto cansado y triste. María, dijo Alejandro dudando. Ella dejó de limpiar inmediatamente. Sí, señor Alejandro, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Estás absolutamente segura de que no representas ningún riesgo para Mateo? María sintió una punzada de esperanza. Tengo todos los estudios que prueban que estoy curada. Te los puedo mostrar. Mateo, que estaba llorando bajito, se detuvo completamente al oír la voz de María, volvió la cabeza hacia ella y estiró sus bracitos. Alejandro observó la reacción de su hijo con atención. Él te recuerda. Creo que sí. Creamos un cariño en estas 2 semanas. Puedes cantar algo solo para ver su reacción. María miró alrededor con miedo de que Sofía apareciera. No debería, por favor, solo una canción. María comenzó a tararear bajito la canción que siempre calmaba a Mateo. Era una canción sencilla que su mamá le cantaba a ella. Duerme, angelito, duerme en paz. Mamá está aquí y no se va más. El sueño viene a abrazarte y los sueños van a arrullarte. Mateo no solo dejó de llorar, sino que comenzó a sonreír. Estiró aún más los bracitos hacia María, haciendo ruiditos de alegría. Alejandro se emocionó viendo la transformación de su hijo. ¿Cómo es posible esto? Creo que él siente que entiendo su tristeza, que sé lo que es pasar por momentos difíciles. En ese momento, pasos apresurados resonaron por el pasillo. Sofía apareció en la sala y vio la escena. ¿Qué está pasando aquí? Su voz estaba cargada de rabia mal disimulada. Solo le pedí que cantara, explicó Alejandro. Mira su reacción. Alejandro, ya hablamos de esto. No puedes arriesgar la salud de tu hijo por un momento bonito, pero mira qué tranquilo está. ¿Y si mintió sobre estar curada? ¿Y si todavía está enferma? Sofía se acercó a Alejandro. Puedes arriesgar la vida de tu hijo. Mateo, sintiendo la tensión, comenzó a llorar nuevamente. Ve, dijo Sofía. Él siente cuando algo está mal en el ambiente. María se alejó sintiéndose derrotada una vez más. Perdón por molestar, murmuró ella. María, espera, comenzó Alejandro, pero Sofía lo interrumpió. Isabela, está esperando a Mateo en la habitación. Necesita mantener su rutina. Alejandro dudó, pero terminó subiendo con el bebé. Mateo lloró todo el camino mirando por encima del hombro de su papá hacia María. Sola en la sala, María sintió que estaba perdiendo una batalla que ni sabía que estaba peleando. Una semana después, la situación era crítica. Mateo apenas dormía, comía poco y lloraba casi sin parar. Alejandro estaba desesperado. Doctor, ha perdido peso, le dijo Alejandro al pediatra durante la consulta. Estoy muy preocupado. El médico examinó a Mateo cuidadosamente. Físicamente está bien, pero noto signos de mucho estrés emocional. Estrés en un bebé de 3 meses. Los bebés son más sensibles de lo que imaginamos. ¿Cambió algo en su rutina recientemente? Alejandro pensó.
El único cambio significativo había sido alejar a María. Cambiamos de niñera hace una semana. Eso puede explicar todo. Si creó un vínculo fuerte con la persona anterior, la separación puede causar este comportamiento. Pero la persona ocultó información importante sobre su salud. ¿Qué tipo de información? Tuvo cáncer de mama. Está curada desde hace 6 meses, pero no lo dijo cuando la contratamos. El médico frunció el ceño. Si está realmente curada, no ofrece ningún riesgo para el bebé. El cáncer no se contagia. Alejandro sintió que el suelo se movía. ¿Estás seguro? Totalmente. De hecho, las personas que pasaron por enfermedades graves generalmente cuidan mejor a otros. Puede ser por eso que su hijo se apegó tanto a ella. Cuando regresaron a casa, Alejandro estaba profundamente perturbado. Encontró a Sofía tratando de darle el biberón a Mateo, quien lo rechazaba completamente. ¿Cómo está?, preguntó Alejandro. No quiere comer casi nada. Isabela dijo que solo tomó un poquito del biberón de la mañana. Mateo estaba visiblemente más delgado. Sus ojitos estaban sin brillo como si hubiera perdido las ganas de vivir. Sofía, necesito contarte lo que dijo el doctor. Ella se puso tensa. ¿Qué dijo? Que el cáncer no se contagia, que si María está curada, no ofrece ningún riesgo. Sofía tragó saliva. Pero mintió Alejandro. ¿Cómo podemos confiar? No mintió sobre estar curada. El doctor lo confirmó. Mateo comenzó a llorar nuevamente, un llanto débil, cansado. Se está marchitando Sofía. Está perdiendo peso, no come bien, no duerme. Va a pasar, es solo cuestión de tiempo. Pero Alejandro ya no estaba tan seguro. Miró por la ventana y vio a María en el jardín limpiando el área externa. Aún de lejos, podía ver la tristeza en sus movimientos. ¿Y si cometimos un error? ¿Qué tipo de error? ¿Y si separamos a Mateo de quien él considera como mamá? Sofía sintió el pánico subiendo. Alejandro, estás siendo emocional. No puedes tomar decisiones basadas en sentimientos. ¿Y tú? ¿En qué se basan tus decisiones? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Dudó demasiado antes de responder, en la seguridad de Mateo. Pero por primera vez, Alejandro notó algo extraño en su tono, algo que no podía identificar, pero que lo hizo cuestionar si Sofía estaba siendo totalmente honesta con él. Mateo siguió llorando, y Alejandro tuvo la sensación de que estaba fallando como padre al no escuchar lo que su hijo trataba de decirle. El lunes por la mañana, Alejandro despertó con un silencio extraño. Durante semanas, se había acostumbrado al llanto constante de Mateo, así que la quietud lo alarmó. Corrió a la habitación de su hijo y encontró una escena aterradora. Mateo estaba en la cuna pálido y respirando despacio. Parecía no tener fuerzas ni para llorar. «¡Sofía, Isabela!», gritó. Las dos aparecieron corriendo. «¡Dios mío!», susurró Isabela. «Está muy débil». Sofía tomó a Mateo en brazos. El bebé estaba caliente y claramente deshidratado. «Tenemos que llevarlo al hospital ahora», dijo Alejandro, tomando las llaves del auto. El camino al hospital fue desesperante. Mateo estaba casi inconsciente en brazos de Sofía, quien trataba de mantenerlo despierto. «Vamos, Mateo, mantente despierto, mi niño», murmuraba ella. Alejandro manejaba a alta velocidad con el corazón acelerado. En el hospital los médicos llevaron a Mateo inmediatamente a emergencias. «¿Qué pasó?», preguntó el doctor. «No come bien desde hace una semana. Llora todo el tiempo y hoy amaneció así», explicó Alejandro. «Vamos a hacer algunos estudios. Pueden esperar afuera». Alejandro caminaba de un lado a otro en la sala de espera. Sofía
Estaba sentada visiblemente nerviosa. «Va a estar bien», trató de consolarlo. «¿Cómo puedes estar segura? Porque es fuerte, va a superar esto». Después de una hora que pareció eterna, el doctor regresó. El bebé tiene deshidratación y signos de mucho estrés emocional. ¿Estrés emocional en un bebé?, preguntó Alejandro asustado. Es más común de lo que pensamos. Generalmente pasa cuando son separados de alguien importante para ellos. Alejandro sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente creó un vínculo muy fuerte con alguien y está sufriendo por la separación. Sofía se puso pálida. Pero eso va a pasar, ¿verdad? Puede pasar si la persona regresa a su convivencia. Si no, el doctor dudó. En bebés tan pequeños, este tipo de estrés puede ser peligroso. En ese momento, Alejandro supo exactamente lo que tenía que hacer. Necesito hacer una llamada. Salió de la sala de espera y llamó a casa. María, soy Alejandro. Necesito que vengas al Hospital San José ahora. Mateo está internado. Del otro lado, María sintió que el mundo se detenía. ¿Qué le pasó? Te explico cuando llegues. Por favor, ven pronto. Ya voy para allá. Cuando Alejandro regresó a la sala de espera, encontró a Sofía visiblemente agitada. ¿Qué hiciste? Llamé a María. Alejandro, no puedes. Y si nada, Sofía, mi hijo está sufriendo sin la persona que considera importante. No voy a dejarlo sufrir más. Pero la seguridad, la mayor inseguridad para él, ahora es estar lejos de quien ama. 20 minutos después, María llegó corriendo por el pasillo del hospital. Estaba jadeando con los ojos rojos. ¿Cómo está? Deshidratado y con estrés emocional por la separación. María sintió las lágrimas brotando. Puedo verlo, es lo que más quiero en el mundo. Sofía intentó una última jugada. Alejandro, piensa bien en lo que estás haciendo. Pero él ya caminaba hacia la habitación de Mateo con María a su lado. Cuando entraron, vieron a Mateo conectado a sueros pálido y frágil en la cuna del hospital. María se acercó despacio y comenzó a tararear bajito la canción que siempre lo calmaba. Duerme, angelito, duerme en paz. Débil y cansado, Mateo abrió sus ojitos. Al ver a María, una sonrisa pequeña y frágil apareció en su rostro. Mamá llegó, susurró ella pasando la mano delicadamente por su frente. Alejandro observaba la escena con los ojos llorosos. Por primera vez en semanas, su hijo parecía en paz. Desde el pasillo, Sofía observaba a través del cristal, sabiendo que estaba perdiendo la guerra que ella misma había comenzado. Con María en la habitación, Mateo comenzó a recuperarse rápidamente. En pocas horas, tomó un biberón completo y durmió por primera vez en días. «Es impresionante», le dijo el doctor a Alejandro. La mejoría fue inmediata después de que ella llegó. Eso significa que ella es claramente muy importante para él. Es como si fuera la figura materna. Alejandro miró a través del cristal de la habitación y vio a María cantándole bajito a Mateo, quien dormía tranquilamente en sus brazos. «Doctor, ella tuvo cáncer de mama hace un año. Está curada desde hace 6 meses. ¿Es peligroso para mi hijo? Para nada. Las personas curadas de cáncer no ofrecen riesgo alguno». Cuando Alejandro regresó a la habitación, encontró a Sofía confrontando a María. «¿Estás contenta ahora? ¿Lograste manipular todo para regresar?» «¿A manipular?» María se levantó, aún cargando a Mateo. «Yo no manipulé nada, solo vine porque me llamaron. Hiciste que este bebé
dependiera de ti a propósito. ¿Qué dependencia? Yo solo lo cuidé con cariño. Alejandro entró a la habitación. Sofía, ya basta. El doctor confirmó que ella no ofrece ningún riesgo. Y vas a creer solo porque un doctor lo dijo. Los doctores se equivocan. Y tú eres doctora para cuestionar. Por primera vez, María decidió responder. ¿Sabes qué, Sofía? Desde el primer día trataste de alejarme de Mateo y ahora sé por qué. ¿Por qué? La desafió Sofía. Porque estás enamorada de Alejandro. El silencio en la habitación fue total. Alejandro miró de una mujer a la otra, finalmente entendiendo todo. ¿Es verdad?, le preguntó a Sofía. Me importan ustedes dos. No es eso lo que pregunté. ¿Estás enamorada de mí? Sofía dudó, pero la presión era demasiado grande. Y si lo fuera, es un crimen que me importe a alguien ser dedicada. Ser dedicada no. Mentir y manipular para alejar a quien mi hijo necesita. Eso sí es un problema. Yo no mentí. Esparciste por toda la casa que yo tenía una enfermedad contagiosa, dijo María con voz firme. Les dijiste a los empleados que era peligrosa. Eso no es mentira. Yo solo dije que ocultaste información médica, insinuaste que le podía contagiar algo a Mateo, que no estaba realmente curada. Eso sí es mentira. Alejandro movió la cabeza finalmente viendo todo con claridad. Sofía, manipulaste todo por celos. No por celos, por amor. Te amo, Alejandro. Cuido de ti y de Mateo desde hace meses. Merezco una oportunidad. Una oportunidad basada en mentiras, poniendo en riesgo a mi hijo. Mateo, que había despertado con las voces alteradas, comenzó a llorar. María inmediatamente lo calmó. Mi amor, todo está bien. Mamá está aquí. La palabra mamá golpeó a Sofía como una bofetada. Ella no es madre de nadie, es solo una empleada doméstica. Y tú, dijo Alejandro con voz fría, eres solo una empleada que abusó de mi confianza. María miró a Sofía con una mezcla de lástima y determinación. Sofía, entiendo que te enamoraste. Pasa, pero tratar de destruir mi vida, por eso fue demasiado lejos. Tu vida y la mía. Llegaste aquí y lo destruiste todo. Yo no destruí nada, solo cuidé a Mateo con amor. Si eso te molesta, el problema no es mío. Alejandro se acercó a Sofía. Quiero que tomes tus cosas y salgas de mi casa hoy mismo. Alejandro, no puedes. Puedo y lo haré. No te quiero cerca de mi hijo nunca más. Sofía miró a Mateo en brazos de María, después a la Alejandro, y se dio cuenta de que había perdido todo. Se van a arrepentir, dijo saliendo de la habitación. Solos, Alejandro miró a María. Perdóname por todo. No necesitas disculparte. Estabas protegiendo a tu hijo, pero debías haber notado su juego antes. Mateo balbuceó algo y les sonrió a los dos. Creo, dijo María, que lo importante es que ahora somos una familia de verdad. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba con la palabra familia, pero esta vez por todas las razones correctas. 2 días después, cuando Mateo ya tenía alta médica, Alejandro llegó a casa y encontró una patrulla en la puerta. Señor Ramírez, recibimos una denuncia sobre maltrato infantil. ¿Cómo? Uno de los policías mostró un papel. La señora Sofía Mendoza hizo una denuncia diciendo que usted permite que una persona con historial médico dudoso cuide al niño. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Esto es venganza. La despedí hace 2 días. Aún así necesitamos echar un vistazo. Pueden pasar. No había opción. Alejandro dejó entrar a los policías. María estaba en la sala jugando con Mateo, que sonreía y balbuceaba alegremente. ¿Usted es María López?, preguntó uno de los policías. Sí, puede mostrarnos sus estudios médicos.
Tenemos información de que ocultó problemas graves de salud. María se puso pálida, pero se mantuvo firme. Sí puedo. Tengo todos los resultados que prueban que estoy curada. Fue a buscar la carpeta con sus documentos médicos. Los policías examinaron todo con cuidado. Según estos estudios, usted está curada desde hace 6 meses. Exactamente. Ah, ¿y por qué no informó esto cuando fue contratada? María respiró hondo por miedo al prejuicio. Mucha gente no contrata a expacientes de cáncer, aunque estén curados. El policía miró a Mateo, que estaba sonriendo en sus brazos. El niño parece bien cuidado y feliz, porque ella lo cuida muy bien, dijo Alejandro. Mateo se estaba marchitando cuando fue alejado de ella. Tuvo que ser internado. Los policías conversaron entre ellos y después se dirigieron a Alejandro. No vemos evidencia de maltrato. El niño está visiblemente bien cuidado. La denuncia parece infundada. Era lo que me imaginaba. Después de que los policías se fueron, Alejandro se volvió hacia María. Ella no se va a dar por vencida fácilmente. Lo sé, pero no voy a dejar que me intimide. Esa tarde, mientras María bañaba a Mateo, sonó el teléfono. Bueno, María, soy Marisa del hospital. Marisa del hospital donde hiciste tu tratamiento. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Mira, una mujer llamó aquí pidiendo información sobre ti. Dijo que trabajaba contigo y necesitaba detalles de tu tratamiento. María sintió que se le revolvía el estómago. ¿Y qué le dijiste? Nada, por supuesto. La información médica es confidencial, pero me pareció extraño y decidí avisarte. Gracias por contarme. Cuando colgó, María se dio cuenta de que Sofía estaba investigando su pasado médico, probablemente buscando algo para usar en su contra. Esa noche, Alejandro encontró a María en la cocina preparando el biberón de Mateo. ¿Estás preocupada? Tu ex empleada llamó al hospital donde me traté. Está tratando de conseguir información sobre mí. ¿Qué tipo de información? No sé, pero una mujer despechada puede ser muy peligrosa. Como si fuera una premonición, sonó el teléfono. Alejandro contestó. Bueno, Alejandro, soy Sofía. María pudo escuchar su voz por el teléfono. ¿Qué quieres? Darte información importante sobre tu querida empleadita. No me interesa. Te va a interesar cuando sepas que mintió otra vez. Alejandro miró a María, que se puso tensa. ¿De qué hablas? No te contó toda la verdad sobre su cáncer, Alejandro. No te dijo que puede tener secuelas, que tal vez no pueda tener hijos en el futuro. Alejandro colgó el teléfono. ¿Es verdad?, le preguntó a María. María bajó los ojos. Puede ser. Los doctores dijeron que existe esa posibilidad. ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería que me vieras como alguien rota, defectuosa. Alejandro se acercó a ella. María, mírame. Ella levantó los ojos esperando ver decepción, pero solo encontró comprensión. No me importa si puedes o no tener otros hijos. Salvaste a Mateo. Eso es lo que importa. María sintió las lágrimas brotando. Gracias por entender, pero no puede haber más secretos entre nosotros. Si vamos a cuidar a Mateo juntos, tiene que haber confianza total. ¿Juntos?, preguntó María con el corazón acelerado. Alejandro la atrajo hacia él. María, ¿quieres ser parte oficial de esta familia? Antes de que pudiera responder, el sonido de vidrio rompiéndose resonó por la casa. Corrieron a la sala y vieron una piedra en medio de la alfombra con un papel amarrado. Alejandro abrió la nota y leyó en voz baja: Si no me pueden tener a mí, no van a tener tranquilidad. María abrazó a Mateo más fuerte, dándose cuenta de que Sofía estaba lejos de darse por vencida. A la mañana siguiente del episodio de la piedra,
María regresó a casa de su madre destrozada. Carmen López la recibió con los brazos abiertos viendo a su hija llorar como no había llorado desde los tiempos de la enfermedad. ¿Qué pasó, mi hija? Mamá, lo perdí todo otra vez. María le contó todo a su madre, el trabajo en la mansión, la conexión con Mateo, el cariño que estaban naciendo por Alejandro y ahora las amenazas de Sofía. Esa mujer no va a parar hasta destruirme y tú la vas a dejar. ¿Qué puedo hacer? Ella tiene más poder, más influencia. Pero tú tienes algo que ella nunca va a tener, mi hija. ¿Qué? La verdad y el amor de ese bebé. Mientras tanto, en la mansión Ramírez Alejandro caminaba por la sala con Mateo en brazos. El bebé lloraba sin parar desde que María se había ido la noche anterior. No para de llorar, murmuró Alejandro para sí mismo. Isabela, que se había quedado para ayudar, estaba claramente cansada. Señor Alejandro, intenté de todo. No quiere el biberón, no quiere dormir. Sé lo que quiere, dijo Alejandro mirando por la ventana. Quiere a María, pero después de lo que pasó ayer solo me mostró lo peligrosa que es Sofía y lo importante que es María para él. Mateo lloró más fuerte, como si estuviera de acuerdo con su papá. Señor Alejandro, dijo Isabela dudando, ¿puedo dar una opinión? Por supuesto. En 15 años, cuidando niños, nunca vi un vínculo tan fuerte. Es como si ella fuera su mamá de verdad. Alejandro cerró los ojos. Sabía que Isabela tenía razón. ¿Crees que estoy siendo irresponsable dejándola cuidarlo? Al contrario, creo que sería irresponsable no dejarla. Esa tarde Alejandro tomó una decisión. Tomó el teléfono y llamó a un detective privado que conocía. Ricardo, soy Alejandro Ramírez. Necesito una investigación. Claro, Alejandro. ¿Qué necesitas? Una empleada que despedí, Sofía Mendoza. Solo quiero saber si ya trabajó en otras casas y cómo le fue. Motivo específico, está amenazando a mi familia. Necesito saber con qué tipo de persona estoy tratando. Entiendo. Voy a ver qué puedo descubrir esta semana. Mientras tanto, María estaba sentada en el pequeño patio de la casa de su madre, mirando el celular. Quería llamar para saber cómo estaba Mateo, pero no tenía valor. «Llámale», dijo Carmen sentándose al lado de su hija. «No puedo, mamá. Después de lo que pasó fue que una mujer envidiosa trató de destruir tu felicidad. Eso no es motivo para que te rindas. Y si tienes razón, y si soy un problema para Mateo, mi hija, luchaste contra el cáncer y ganaste. ¿En serio crees que no puedes luchar contra una enfermera loca? María sonrió por primera vez en días. Tienes razón, mamá. Siempre la tengo. Ahora ve a luchar por lo que es tuyo. Esa noche, María se armó de valor y llamó a Alejandro. Bueno, Alejandro, soy María. María, ¿cómo estás? Preocupada. ¿Cómo está Mateo? Llorando desde que te fuiste. No quiere comer bien, no duerme. María sintió que se le apretaba el corazón. ¿Puedo al menos cantarle por teléfono? Claro, está aquí a mi lado. Alejandro puso el teléfono cerca del oído de Mateo. María comenzó a tararear la canción que siempre lo calmaba. Del otro lado de la línea, el llanto del bebé se detuvo inmediatamente. Funcionó, dijo Alejandro emocionado. Dejó de llorar. Alejandro, necesito contarte algo. ¿Qué? Tengo miedo de Sofía, pero no voy a dejar que me intimide. Voy a luchar por Mateo. Y por ti también. Alejandro sintió que se le aceleraba el corazón. María, déjame terminar. Sé que todavía tenemos mucho que resolver, pero quiero que sepas que me enamoré de ustedes dos y no me voy a rendir fácilmente. Entonces, regresa a casa, nuestra casa. Una semana después, Ricardo llamó a Alejandro con información preocupante.
Alejandro, conseguí información sobre Sofía. Cuéntame. Ya trabajó en 3 casas en los últimos 4 años. En todas fue despedida por problemas con los patrones. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué tipo de problemas? En la primera casa fue acusada de crear celos en la pareja. En la segunda, trató de seducir al patrón viudo y la cacharon saboteando sus citas con una novia. Y en la tercera fue peor. La esposa del patrón comenzó a enfermarse constantemente. Solo mejoró después de que despidieron a Sofía. Alejandro sintió un frío en el estómago. ¿Crees que ella... No puedo probar nada, pero el patrón es preocupante. Siempre elige familias con hijos pequeños y usa a los niños para acercarse a los papás. Dios mío, Alejandro, hay algo más. Hablé con el portero del edificio donde vive. Dice que sale de su casa todos los días a la misma hora y se queda horas parada en la calle de tu casa. ¿Me está siguiendo? Parece que sí. Y tiene fotos tuyas y de María pegadas en su refrigerador. Alejandro colgó el teléfono perturbado. Miró a Mateo, que dormía tranquilamente después de una llamada nocturna de María. Es más peligrosa de lo que imaginaba mi hijo. Esa tarde, Alejandro fue a casa de María. Necesitaba contarle todo y traerla de regreso. Cuando María escuchó los descubrimientos sobre Sofía, se asustó. ¿Me está siguiendo? Ricardo cree que sí, y tiene fotos nuestras en su casa. Alejandro, tengo miedo. Por eso quiero que regreses a casa. Ahí puedo protegerte mejor. Y si le hace algo a Mateo para lastimarme, por eso mismo lejos de nosotros, estás más vulnerable y él te necesita. Carmen, que escuchaba desde la cocina, apareció en la sala. Mi hija ve con él. Aquí estás sola. Mamá, ¿y tú? Me voy a quedar en casa de tu tía unos días hasta que se resuelva esta historia. Alejandro tomó la mano de María. Regresa a casa conmigo, por favor. Está bien, pero si aparece, la enfrentamos juntos. María regresó a la mansión el viernes por la tarde. Mateo estaba en la nursery cuando llegó, y tan pronto como escuchó su voz comenzó a balbucear alegremente. «Hola, mi príncipe». Mamá regresó. Alejandro observaba desde la puerta de la habitación, sonriendo al verlos juntos otra vez. Durmió mejor esta semana por tus llamadas. Y yo dormí mejor sabiendo que él estaba bien. Bajaron a la sala y Alejandro le sirvió café. María, quiero platicar sobre algo. ¿Qué? Sobre nosotros, lo que está pasando entre nosotros. María se puso nerviosa. Alejandro, déjame hablar primero. Sé que todo esto comenzó por Mateo, pero ahora es más que eso. Para mí también. Entonces, cuando todo esto pase, cuando Sofía ya no sea una amenaza, ¿te animas a que tratemos de construir algo juntos? Una familia de verdad, Mateo. Como si entendiera la conversación, sonrió y estiró los bracitos hacia los dos. Creo que él ya decidió por nosotros, rió María. ¿Y tú qué decides? Decido que también quiero intentar. Alejandro se acercó a ella en el sofá. ¿Puedo darte un beso? María asintió y se besaron por primera vez. Un beso dulce, lleno de promesas. Mateo aplaudió como si estuviera aprobando. Fue entonces cuando sonó el interfono, rompiendo el momento mágico. Bueno, señor Alejandro, hay una mujer aquí abajo. Dice que es Sofía y que quiere platicar. Alejandro y María se miraron. Dile que no quiero platicar. Dijo que si usted no baja, va a hacer algo de lo que se va a arrepentir. No voy a bajar. 5 minutos después, el interfono sonó nuevamente. Señor Alejandro, ya se fue, pero dejó unos papeles aquí abajo. ¿Qué papeles? No sé. Están en un sobre con su nombre. Alejandro bajó hasta la portería y tomó el sobre. Dentro
Había fotos de María entrando y saliendo de la casa de su madre, e incluso del hospital donde se había tratado. También había una carta. Alejandro, ¿crees que conoces a esta mujer? ¿Sabes todos sus secretos? Mañana a las 3:00 p.m., en el café de la esquina de tu calle. Ven solo si quieres saber toda la verdad sobre tu empleadita. Cuando regresó a casa le mostró todo a María. Me ha estado acosando por semanas, dijo María mirando las fotos, y quiere encontrarse conmigo mañana. ¿No vas a ir? Sí voy. Necesito acabar con esto de una vez. Y si es peligroso, va a ser en un lugar público y le voy a avisar a Ricardo para que esté al pendiente. María abrazó a Mateo más fuerte. Solo quiero que todo esto termine pronto. Va a terminar, te lo prometo. El sábado a las 3 p.m., Alejandro llegó al café de la esquina. Sofía ya estaba ahí sentada en una mesa del fondo con una carpeta en la mano. «Qué bueno que viniste», dijo cuando lo vio. «¿Qué quieres, Sofía?», preguntó Alejandro. «Quiero mostrarte quién es realmente tu querida empleadita». Alejandro se sentó a regañadientes. «Habla de una vez». Sofía abrió la carpeta y mostró varias fotografías. «¿Reconoces esto?». Era una foto de María en una fiesta aparentemente de hace algunos años. ¿Y qué ella en una fiesta? Mira la fecha, hace 6 meses. Alejandro miró y vio que la foto era reciente. «¿Qué tiene eso?». «Te dijo que terminó el tratamiento hace 6 meses y que quedó débil sin poder trabajar, ¿verdad?». «Así es». «Entonces, explica cómo estaba en una fiesta de cumpleaños, bailando y bebiendo, cuando se suponía que se estaba recuperando». Alejandro se confundió. ¿Pudo haber sido después de que se sintiera mejor? Alejandro mintió sobre el tiempo de recuperación. Mintió sobre haber quedado debilitada. Y hay más. Sofía mostró otras fotos. Esto es ella saliendo de un motel hace 3 meses con un hombre casado. Alejandro sintió que se le revolvía el estómago. «¿Cómo conseguiste estas fotos?». «No importa. Lo que importa es que tu santa empleadita no es tan santa. Eso no prueba nada. Está soltera, puede salir con quien quiera, aún sabiendo que el tipo está casado, aún destruyendo una familia». Alejandro miró las fotos sin saber qué pensar. «¿Por qué me muestras esto?». «Porque mereces saber con quién te estás involucrando y porque ese bebé merece una figura materna decente. ¿Y crees que eres tú? Sé que soy yo. Los cuidé a ustedes dos por meses con dedicación, con amor verdadero». Alejandro movió la cabeza. «Sofía, eso no justifica todo lo que hiciste. Todo lo que hice fue por amor. Ella solo está interesada en tu dinero. Tú no la conoces. La conozco mejor que tú. ¿Quieres apostar?». Sofía tomó su celular y mostró una grabación de audio. «Escucha esto». Era una conversación entre María y alguien aparentemente por teléfono. «Tiene mucho dinero, mamá. Si sale bien nuestra vida, va a cambiar completamente. Solo necesito ganarme su confianza con el bebé. Si se enamora de mí, nunca más vamos a pasar necesidades». Alejandro se puso pálido al escuchar. «Esto no puede ser verdad. Es su voz, Alejandro. La grabé la semana pasada cuando estaba en el jardín hablando por teléfono». Alejandro se levantó de la mesa conmocionado. «Necesito irme. Piensa bien en lo que vas a hacer. Mereces a alguien que te ame de verdad, no por tu dinero». Alejandro salió del café sin saber ya en qué creer. Cuando Alejandro llegó a casa, encontró a María jugando con Mateo en la sala. Estaban riendo, y la escena era tan natural, tan llena de amor, que por un momento olvidó la conversación con Sofía. «¿Cómo te fue?», preguntó María. «Complicado». Alejandro se sentó pesadamente en el sofá.
Me mostró unas fotos tuyas. ¿Qué fotos? De ti en una fiesta hace 6 meses y saliendo de un motel. María se puso roja. Alejandro, ¿puedo explicar? Y hay más. Una grabación tuya hablando sobre mi dinero. El silencio se instaló en la sala. Mateo, sintiendo la tensión, comenzó a llorar bajito. Alejandro, déjame explicarte todo. Entonces explica. María respiró hondo. La fiesta fue real. Fue el cumpleaños de mi prima 2 meses después de que terminé el tratamiento. Me sentía viva por primera vez en meses y quise celebrar. Y el motel fue con un tipo que conocí en una app. Sí, estaba casado, pero yo no lo sabía. Me enteré después y terminé todo inmediatamente. Alejandro la observaba tratando de decidir si creerle. Y la grabación sobre mi dinero. ¿Qué grabación? Nunca hablé nada sobre tu dinero con mi mamá. Sofía te grabó por teléfono. María frunció el ceño. Alejandro pudo haber sido una conversación sobre otro tema que editó o puede ser completamente falsa. La voz se parecía mucho a la tuya. Parecida no es igual, y tú mismo dijiste que está obsesionada. Mateo lloró más fuerte. María lo tomó en brazos. Alejandro, mírame. Él levantó los ojos. Si hubiera tenido interés en tu dinero, ¿crees que habría rechazado todas las veces que trataste de darme regalos? ¿Crees que me habría regresado a casa de mi mamá cuando me despediste? Alejandro pensó. Realmente María siempre había rechazado cualquier ayuda económica. Y más importante, continuó ella, ¿crees que podría fingir el amor que siento por este bebé por meses? Mateo había dejado de llorar y miraba a Alejandro como si le pidiera que creyera en María. Yo ya no sé en qué creer. Entonces cree en lo que ves, en lo que sientes. Alejandro miró a los dos, a María cargando a Mateo con tanto cariño al bebé que solo sonreía cuando ella estaba cerca. ¿Juras que nunca tuviste interés en mi dinero? Juro por todo lo más sagrado. Juro por la vida de Mateo y sobre la grabación. Alejandro, trabajo como empleada doméstica desde hace años. Me gano la vida honestamente. Si quisiera un hombre rico, ¿crees que lo buscaría en una casa donde soy empleada? Tenía sentido. Alejandro comenzó a sentirse tonto por haber dudado. Perdóname. Sofía logró plantar dudas en mi cabeza. Exactamente lo que quería. Alejandro se acercó y los abrazó a los dos. No voy a dejar que vuelva a hacer esto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a la policía. Con las fotos que tiene de ti, podemos probar que te está acosando. ¿Crees que eso la va a detener? Tiene que hacerlo. No podemos vivir así. Pero Alejandro estaba equivocado. Sofía estaba lejos de darse por vencida. El lunes por la mañana, Alejandro y María fueron a la comisaría a levantar una denuncia contra Sofía. Llevaron las fotos y contaron sobre las amenazas. Vamos a investigar, prometió el comandante, pero mientras tanto tengan cuidado, los casos de obsesión pueden escalar rápidamente. Cuando regresaron a casa, encontraron la puerta del departamento abierta. «Quédate atrás de mí», dijo Alejandro entrando despacio. La casa estaba revuelta. Cajones abiertos, cojines, tirados en el piso, armarios registrados. «¡Mateo!», gritó María corriendo hacia la nursery. El bebé estaba en su cuna llorando pero aparentemente ileso. «Gracias a Dios», dijo ella tomándolo en brazos. Alejandro revisó el resto de la casa. No faltaba nada de valor, pero había una nota en la mesa de la cocina. «Ahora ya saben de lo que soy capaz. Si quieren que esto pare, encuéntrenme hoy a las 8:00 p.m. en el estacionamiento del centro comercial.
Vengan solos. Entró a nuestra casa, dijo María temblando. Pudo haberle hecho daño a Mateo. Por eso esto tiene que terminar hoy. Alejandro, puede ser una trampa. Puede ser, pero si no vamos, va a seguir escalando. La próxima vez puede ser peor. Esa noche, Alejandro y María llegaron al estacionamiento del centro comercial a las 8:00 p.m. Dejaron a Mateo con Isabela, quien se comprometió a llamar a la policía si no tenían noticias en 2 horas. Sofía estaba recargada en un auto negro al fondo del estacionamiento. Qué bueno que vinieron los dos. ¿Qué quieres, Sofía?, preguntó Alejandro. Quiero que paren con esta farsa de familia feliz. No es una farsa. Nos amamos. Amor. Sofía rió amargamente. Se conocen desde hace 3 semanas. ¿Y tú me amas desde cuándo?, replicó Alejandro. También no son meses, pero yo te cuidé, dediqué mi vida a ustedes. ¿Te dedicaste o te obsesionaste?, preguntó María. Sofía se volvió hacia ella con odio en los ojos. Tú ni siquiera deberías estar aquí. Deberías haberte quedado en tu lugar. Mi lugar es al lado de ellos. Tu lugar está lejos de mi familia. Sofía, dijo Alejandro firmemente, no es tu familia, nunca lo fue. Y de ella sí, una empleada doméstica que mintió sobre todo. Ella no mintió sobre lo que importa, que es que ama a Mateo y que me ama a mí. Sofía sacó algo de su bolsa. Era un sobre. Hay algo más que necesitan saber. Tiró fotos al suelo. Eran imágenes de María en el hospital durante el tratamiento. Sabían que tal vez no pueda tener hijos, que el tratamiento pudo haber afectado su fertilidad. Alejandro miró a María, quien bajó los ojos. ¿Es verdad?, le preguntó. Es una posibilidad. Los doctores dijeron que puede pasar. Y no me dijiste, porque no quería que me vieras como alguien defectuosa. Alejandro le tomó la mano. María, eso no cambia nada. Mateo ya es nuestro hijo. Si no podemos tener otros, él es más que suficiente. ¡Qué escena tan linda!, dijo Sofía sarcásticamente. Pero se olvidaron de algo. ¿De qué? Yo no voy a permitir esto. Sofía abrió la cajuela del auto y mostró un bidón de gasolina. Si no puedo tener la familia que quiero, nadie va a tener familia. Sofía, estás loca. Loca de amor. Y la gente loca de amor hace cosas locas. Alejandro y María se miraron, dándose cuenta de que la situación se había salido de control. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Alejandro, tratando de calmarla. Quiero que ella desaparezca de tu vida para siempre. Y si desaparece, nos vas a dejar en paz. Si desaparece y me das una oportunidad. Sí. María miró a Alejandro. Haz esto por mí, le susurró. Acepta y después vemos qué hacer. Alejandro entendió el plan. Está bien, Sofía. Ganaste. ¿En serio? En serio. María se va hoy mismo. Sofía sonrió por primera vez en semanas. Sabía que en el fondo me elegirías a mí. Guardó la gasolina en la cajuela y se acercó a Alejandro. Ahora podemos ser una familia de verdad. Fue cuando Alejandro le hizo una seña a María, quien ya había llamado discretamente a la policía. Sofía, hay algo que necesitas saber. Que nunca te voy a amar, ni hoy ni nunca. La sonrisa desapareció de su rostro. ¿Cómo que no? Amo a María y ella no va a ningún lado. Sofía se puso furiosa. ¿Ves? Me engañaron. Corrió hacia el auto, pero en el momento en que abrió la cajuela para tomar la gasolina, las sirenas de la policía resonaron por el estacionamiento. Policía, manos arriba. Sofía se quedó parada unos segundos mirando de Alejandro a María, después a los policías que se acercaban. Si no los puedo tener, gritó,
Nadie los va a tener. Tomó el bidón de gasolina y comenzó a derramarla en el suelo, pero los policías fueron más rápidos. Dos de ellos la tiraron antes de que pudiera encender algo. «Destruyeron mi vida», gritaba mientras la esposaban. «Los amaba, los cuidaba». «Señora, tiene derecho a permanecer callada», dijo el policía, mientras Sofía era puesta en la patrulla, aún gritando. Alejandro abrazó a María. «Se acabó», dijo él. «Finalmente se acabó». «¿Estás seguro?» «Estoy seguro. Va a estar presa mucho tiempo». Regresaron a casa donde encontraron a Mateo durmiendo tranquilamente en brazos de Isabela. «¿Cómo les fue?», preguntó ella. «Fue arrestada», dijo María. «Ya no nos va a molestar». Isabela sonrió. «Entonces ahora están seguros». Alejandro miró a María y a Mateo. «Finalmente podemos respirar en paz». María tomó a Mateo en brazos y él sonrió aún dormido como si supiera que el peligro había pasado. «¿Y ahora qué?», preguntó ella bajito. Alejandro la atrajo hacia él. «Ahora construimos nuestra vida como debe ser sin miedo». Por primera vez en meses durmieron tranquilos, sabiendo que estaban seguros. Pero aún había algo importante que tenía que decirse, algo que cambiaría sus vidas para siempre. 3 semanas después del arresto de Sofía, la vida en la mansión Ramírez había encontrado una rutina dulce y tranquila. Mateo cumplió 4 meses y estaba creciendo rápidamente. Siempre sonreía a María. «Mira nada más», dijo Alejandro, una mañana soleada, observando a María dándole papilla a Mateo en la cocina. «Está tratando de hablar papá», balbuceaba Mateo, mirando directamente a María. «Creo que está tratando de decir papá», rió ella. «O mamá», sugirió Alejandro, acercándose a los dos. La palabra quedó flotando en el aire por un momento. Desde que Sofía había sido arrestada, no habían hablado sobre el futuro de manera definitiva. Vivían el día a día disfrutando la paz recuperada, pero sin hacer planes concretos. «Alejandro», dijo María, limpiando la boca de Mateo, «necesito platicar contigo sobre algo». Él sintió que se le revolvía el estómago. Se iría. «Dime». «Es sobre mi trabajo aquí como empleada doméstica». «¿Qué pasa? Ya no tiene sentido que siga siendo solo empleada». «No. Después de todo lo que pasó». Alejandro tragó saliva. «¿Te quieres ir?» «No», dijo ella rápidamente. «Quiero quedarme, pero quiero quedarme como parte de la familia, no como empleada». «María, déjame terminar. Sé que es muy pronto para hablar de estas cosas. Sé que puedes pensar que es precipitado, pero estos meses, cuidando a Mateo, viviendo aquí con ustedes, me siento en casa por primera vez en la vida». Mateo aplaudió como si estuviera de acuerdo. «Y yo me siento completo por primera vez desde que murió Isabela», confesó Alejandro. «Entonces, ¿qué hacemos?». Alejandro le tomó la mano. «Vamos despacio, paso a paso. ¿Qué tal si primero somos novios como debe ser?». María sonrió. «Novios. A los 34 años, con un hijo que criar. ¿Por qué no? Nos merecemos vivir esto como debe ser. Está bien, seamos novios». Entonces, Mateo soltó una carcajada alta, como si aprobara la decisión. «Creo que Mateo está de acuerdo», dijo Alejandro, dándole un beso en la mejilla a María. Fue cuando sonó el teléfono rompiendo el momento dulce. «Bueno, señor Ramírez, soy el licenciado. Tengo noticias sobre el proceso contra Sofía Mendoza». Alejandro puso el teléfono en altavoz para que María también escuchara. «¿Qué pasó, licenciado?». «Fue sentenciada. 3 años de prisión por amenazas, acoso, allanamiento de morada
y perturbación de la tranquilidad. Más tratamiento psicológico obligatorio durante todo el período y la orden de restricción se mantiene. No puede acercarse a ustedes por 10 años después de que salga de prisión. Alejandro y María se miraron aliviados. Gracias por todo, licenciado. Ah, y una última cosa: durante el juicio pidió disculpas públicamente. Dijo que reconoce que estaba enferma y que ustedes no merecían pasar por eso. ¿Cómo estaba? Aparentemente más tranquila. El tratamiento parece estar haciendo efecto, pero va a ser un proceso largo. Después de colgar, María abrazó a Alejandro. Finalmente terminó. Sí, ahora podemos construir nuestra vida sin miedo. Mateo comenzó a llorar bajito. María lo tomó en brazos. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Tienes sueño? Papá, ma, trató de decir Mateo. Órale, ya casi puede, dijo Alejandro emocionado. Mamá, continuó el bebé, haciendo un esfuerzo enorme. Está tratando de decir mamá, dijo María con los ojos llorosos. Alejandro abrazó a los dos, sintiendo que finalmente podían respirar en paz. Ahora sí, ahora podemos ser felices sin mirar atrás. 6 meses después, una tarde de domingo, Alejandro llegó del trabajo y encontró a María en el jardín jugando con Mateo. El bebé, ahora de 10 meses, ya gateaba por el pasto, riéndose mientras ella lo perseguía. ¿Cómo estuvo el trabajo?, le preguntó cuando lo vio. Bien, pero prefiero 1000 veces estar aquí con ustedes. Mateo vio a su papá y gateó rápidamente hacia él. ¡Papá!, dijo claramente estirando los bracitos. ¡Dijo papá!, gritó Alejandro tomando a su hijo en brazos. ¿Escuchaste? Dijo papá. Sí, escuché. Y ayer logró decir mamá completito. En serio, te juro. Lo estaba bañando y de repente me miró y dijo mamá. Alejandro giró con Mateo en brazos, quien se carcajeó fuerte. Mi hijo se está volviendo un parlanchín. Entraron a la casa y después de darle de cenar a Mateo y acostarlo a Alejandro, llamó a María al jardín. Quiero platicar sobre algo, dijo pareciendo nervioso. ¿Está todo bien? Sí, de hecho está perfecto. Y de eso quiero hablar. Se hincó en el suelo sacando una cajita pequeña del bolsillo. María López, ¿te quieres casar conmigo? Ella se quedó sin reaccionar por unos segundos mirando la cajita. Alejandro, sé que dijimos que íbamos despacio, pero estos 6 meses me mostraron que no quiero nada más en la vida que a ti y a Mateo. Ustedes son mi familia, pero si crees que es muy pronto, podemos comprometernos y casarnos hasta el próximo año. No tengo prisa. Solo quiero que sepas que es para siempre. María también se hincó en el pasto quedando a su altura. Alejandro, acepto. Por supuesto que acepto. En serio, yo tampoco quiero nada más que a ustedes dos. Él le puso el anillo en el dedo. Era sencillo pero hermoso. ¿Cuándo nos casamos? ¿Qué tal en 6 meses? Quiero hacer una fiesta pequeña pero bonita, con mi mamá, tus amigos. Perfecto. Desde la habitación, escucharon a Mateo llorar bajito. Debe haber sentido que pasó algo especial, rió María. Se lo decimos. Subieron juntos y encontraron a Mateo despierto en su cuna, mirando hacia la puerta como si los esperara. Hola, mi amor, dijo María tomándolo en brazos. Adivina qué papá y mamá se van a casar. Música. Mapí, balbuceó Mateo, aplaudiendo. Creo que aprobó, rió Alejandro. Ahora sí somos una familia completa. 6 meses después, una tarde soleada de sábado, la mansión Ramírez estaba adornada con flores blancas y amarillas. No era una gran fiesta, pero estaba perfecta.
María se miraba en el espejo de la habitación, arreglándose el vestido sencillo pero elegante que había elegido. A su lado, Carmen le acomodaba el velo. «Mi hija, te ves radiante». «Estoy nerviosa, mamá». «Es normal, pero mira hasta dónde llegaste. Del hospital, pasando por el desempleo hasta aquí. Eres una guerrera». «A veces todavía no creo que todo esto esté pasando. ¿Puedes creerlo? Te lo mereces». Un toquecito en la puerta las interrumpió. Era Isabela con Mateo en brazos. El niño, ahora de 1 año y 4 meses, estaba todo arregladito con un traje azul. «El novio se está poniendo ansioso allá abajo», rió ella. «Y Mateo, ¿cómo está tratando de decir boda todo el tiempo? Sale algo como boda». María tomó a su hijo en brazos. «Hoy papá y mamá se van a casar oficialmente. Vas a ser nuestro paje». «Boda», dijo Mateo claramente, haciendo que todas se rieran. «Aprendió la palabra nueva», observó Carmen. Abajo, en el jardín de la mansión, Alejandro se arreglaba la corbata por 10ª vez. Ricardo, el detective que se había vuelto amigo, estaba a su lado como padrino. «Relájate, hermano, ya casi termina». ¿Y si cambia de opinión a última hora? Después de todo lo que pasaron, imposible. La música comenzó a sonar. Era la misma canción que María siempre le cantaba a Mateo, pero en versión instrumental. Los pocos invitados se volvieron hacia la entrada de la casa. Primero apareció Isabela, después Mateo caminando solo con la ayuda de Carmen cargando los anillos en un cojincito. Se tropezó una vez, pero siguió decidido. «¡Papá!», gritó cuando vio a Alejandro, arrancando risas de todos. Y finalmente María. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas cuando la vio. Estaba hermosa con una sonrisa que iluminaba todo el jardín. Cuando llegó a su lado, Alejandro susurró: «Te ves perfecta». «Tú también». El padre, un señor simpático que Alejandro conocía desde hacía años, comenzó la ceremonia. «Estamos aquí reunidos para celebrar la unión de Alejandro y María, que ya son una familia en el corazón, pero hoy lo hacen oficial». Mateo, en brazos de Carmen, comenzó a balbucear como si quisiera participar. «Boda», dijo fuerte, haciendo reír a todos. «Alejandro», continuó el padre, «aceptas a María como esposa para amarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Acepto y prometo ser el mejor esposo y papá que pueda ser». María, ¿aceptas a Alejandro como esposo para amarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad? Acepto y prometo cuidar a nuestra familia con todo mi amor. Los anillos, por favor. Mateo trató de entregar los anillos solo, pero terminó tirando uno. Alejandro lo levantó del suelo riéndose. «Gracias, hijo». Cuando Alejandro le puso el anillo en el dedo a María, ella estaba llorando de emoción. «Con este anillo te recibo como mi esposa. Con este anillo te recibo como mi esposo. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia». El beso fue dulce, lleno de amor. Los invitados aplaudieron, pero el sonido más bonito vino de Mateo. «¡Papá, mamá!», gritó aplaudiendo. «Primera foto de la familia», dijo el fotógrafo. Los tres posaron juntos, Alejandro y María, besándose y Mateo entre ellos, haciendo muecas a la cámara. Era la imagen perfecta de una familia que había vencido todas las dificultades. Más tarde, durante la pequeña fiesta, Mateo fue de persona en persona presumiendo a sus papás. «Mi papá, mi mamá», les decía orgulloso a todos los que quisieran escuchar. «Se está presumiendo», rió Ricardo. «Con razón», dijo Alejandro. «Él ayudó a que esta familia sucediera». Cuando llegó la noche y los pocos invitados se fueron,
Alejandro, María y Mateo se quedaron solos en el jardín. ¿Y ahora qué?, preguntó María. Ahora vivimos un día a la vez siendo felices. Mateo, cansado de la fiesta, se acurrucó entre los dos en la banca del jardín. «Duerme, angelito, duerme en paz», comenzó a cantar María bajito. «Mamá está aquí y no se va más», continuó Alejandro, quien había aprendido la canción. «El sueño viene a abrazarte y los sueños van a arrullarte». Terminaron juntos. Mateo se durmió ahí mismo entre sus papás, bajo las estrellas. Era el final perfecto de un largo camino de superación, amor y familia. Lección aprendida. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero y la resiliencia pueden superar cualquier prejuicio y desafío, incluso la enfermedad o los celos. Valora las conexiones genuinas, evita la manipulación por egoísmo y recuerda que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor que se construye. No dejes que los prejuicios sociales impidan oportunidades de sanación y felicidad.